Vamos a empezar a ver si todo esto funciona correcto. Bien, el título ya es ilustrativo de lo que queremos hablar hoy, ¿no? Es un enfoque integral para el diseño estructural de uniones adhesivas. Y lo que quiero hacer es describir o discutir cuáles son las diferentes aproximaciones que podemos tener para analizar pues, uniones adhesivas. Por lo tanto, si las podemos analizar, las podemos diseñar, ¿vale? Y dentro de todo el conjunto de herramientas que tenemos, nos vamos a fijar sobre todo en el campo en el que tengo más experiencia y se ha desarrollado mi trayectoria de investigación, que es en el campo de los elementos cohesivos. Entonces, el contenido de la presentación o de este webinar pues es en esta línea, ¿no? Voy a empezar un poquito con la introducción de cómo podemos simular uniones adhesivas. Luego nos vamos a centrar ya en qué es el modelo de zona cohesiva, cuál es la carta del material, las propiedades que debemos medir para alimentar los modelos de análisis. Luego vamos a seguir dando unas indicaciones de cómo hacer la implementación en elementos finitos o cómo utilizarlos en este entorno de simulación. Voy a proveer algunos ejemplos, también la aplicación con especial aplicación a las uniones adhesivas, y luego para finalizar voy a hacer un poquito de roadmap de los desarrollos que hemos realizado en este campo en nuestro grupo de investigación, y voy a finalizar la presentación con unas consideraciones finales. Como ha dicho Elena, si tenéis preguntas o cuestiones o comentarios, pues son bienvenidos. Lo que decidimos organizarlo que al final de la presentación pues vamos a hacer este turno abierto de discusión o de preguntas. Vale, la pregunta que tenemos aquí o que nos queremos formular es ¿qué herramientas tenemos disponibles, ¿no?, para predecir el comportamiento mecánico de una unión adhesiva? Lo primero que nos viene a la cabeza es si tenemos criterios basados en análisis tensional, ¿vale? Si podemos analizar una unión adhesiva, pues estudiando cómo se distribuyen las tensiones en esta. Pero aquí el problema que tenemos es que si tenemos una configuración de este tipo y la estamos pues cargando en esta dirección, por ejemplo, pues aquí tendremos unas tensiones normales y pues aquí con un análisis tensional seguramente será suficiente. En una configuración de este tipo, si la cargamos en esta dirección, pues aquí se va a generar un cortante, ¿vale? Pues con un análisis tensional quizá también podríamos analizarlo, habría que ver en estas esquinas de aquí qué pasa. Pero si tenemos configuraciones de este tipo, donde pues, los campos de singularidad que se pueden generar en estas esquinas pueden ser importantes, pues con un análisis tensional no es suficiente. Por lo tanto, si no podemos solucionar o analizar el comportamiento mecánico de análisis adhesivas, o especialmente cuando van a fallar, ¿no?, su capacidad óptima de carga, utilizando un análisis tensional, porque debido a que son o la presencia de puntos de singularidad de tensiones, luego pues la siguiente idea que se nos ocurre es utilizar métodos basados en la aplicación directa de la mecánica de la fractura. Por ejemplo, quizá el más industrializado, por decirlo así, es el Virtual Crack Closure Technique, ¿no?, que fue formulado por Ronald Kruger de NASA Langley. Y en este, pues, lo que hace es asumir, ¿no?, que en una grieta inicial y luego, pues, dependiendo de las fuerzas que se miden en la punta de esta grieta prescrita en nuestro modelo y los desplazamientos que tenemos adyacentes a este punto de la grieta, pues podemos evaluar cuál es la energía disponible para la fractura que tenemos en nuestro sistema y con ello, pues, predecir si una grieta que existente en nuestra estructura va a crecer o no. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? El problema de la aplicación de estos métodos es que necesitamos asumir, ¿no?,
poner una grieta inicial en nuestro modelo, ¿vale? Luego la pregunta que nos hacemos es ¿cuál es el tamaño crítico de la grieta que debemos poner, ¿no? La grieta tiene que ser de esta longitud, la grieta tiene que ser más larga, que es más crítico, que sea más corta, que sea más larga. Eso va a depender de la configuración geométrica y de cargas que tengamos en la estructura, ¿vale? Por lo tanto, este método, los métodos basados en la aplicación directa de la mecánica de la fractura, pues son muy utilizados, son muy útiles y para muchas aplicaciones pues funcionan muy bien, ¿no? La única limitación o la limitación que podemos tener pues, es que nosotros tenemos que introducir una grieta inicial en nuestra estructura y el tamaño crítico de esta grieta que debemos introducir no lo podemos predefinir a priori. Luego otra de las herramientas en las que nos podemos basar pues son en los modelos basados en el concepto de zona cohesiva. El modelo del concepto de zona cohesiva, me voy a extender en esto en las próximas transparencias, básicamente lo que combina es un criterio basado en la resistencia del material, un criterio basado en tensiones, y otro criterio basado en la tenacidad a la fractura del material. Por lo tanto, lo podemos interpretar, si queremos también, pues como una combinación de los dos anteriores, ¿no? De un criterio basado en análisis tensional, esto sería para el onset, para la iniciación de la delaminación, y otro criterio basado en la mecánica de la fractura, que en este caso pues sería pues, el área que tenemos aquí debajo, que pues, sería para la propagación o para el crecimiento del daño y por lo tanto de la grieta, ¿vale? La ventaja que tienen estos modelos es que lo podemos aplicar a cualquier configuración que tengamos, ¿no? Tanto si es una que va a fallar más por un criterio tensional que no por un criterio de mecánica de la fractura, y viceversa. Y además no necesitamos de poner una grieta inicial en nuestra estructura. La única limitación o la limitación que podemos imaginar que tienen es que tenemos que predefinir en qué situación se va a producir el fallo o el crecimiento de una grieta que va a producir el fallo de la estructura, pero en este caso, si lo que nos interesa simular es una unión adhesiva, no hay ningún problema porque estas las tenemos bien definidas en nuestra estructura. Luego, otra posible alternativa sería la de realizar modelos, por ejemplo, de elementos finitos con comportamientos del material no lineales muy refinados, ¿no? Por ejemplo, aquí esquematizado lo que sería un adherente, ¿no? Unido con una capa de adhesivo a otro adherente. Luego, pues, podríamos modelar esto con modelos sólidos, ¿no? Tanto el adherente como la capa de adhesivo, y al poner el modelo constitutivo de estos elementos, pues el que reproduzca el comportamiento real del material, ¿no? Ya sea un modelo de plasticidad, un modelo de daño, plasticidad de daño acoplado, etcétera, etcétera. El problema que tienen estos modelos es que el coste computacional puede ser muy grande, y más teniendo en cuenta que para capturar bien todo lo que está pasando en esta zona, pues vamos a necesitar poner más de un elemento en el grosor, y si consideramos pues, que el grosor de esta capa pues, de adhesivo puede ser muy pequeño, pues esto va a implicar pues, un modelo de elementos finitos muy, muy pesado, con un coste computacional elevado, ¿eh? Entonces, en este webinar nos vamos a centrar en los métodos basados en el concepto del modelo de zona cohesiva. Bien. Y ahora, aquí un poquito la potencia de este método, lo voy a enseñar aquí con un ejemplo, ¿vale? Este ejemplo es un ejemplo que presentó la gente de Ikerlan, de IK4 Ikerlan, esto es en Mondragón, en el País Vasco, ¿no? Que pues hace 2 años organizaron allí un workshop en adhesivos, y pues a Mario Cabello y Javier Zubito y Félix Martínez eran los que lo organizaban, pues Mario y Javier pues presentaron este ejemplo, ¿no? Aquí ellos lo que pretendían era dimensionar o diseñar
pues un recipiente a presión, pues la unión entre dos partes del recipiente. Y la pregunta aquí era si podían sustituir pues, esta unión pues, por una unión adhesiva. Entonces ellos lo que realizaron es una simplificación del modelo y luego formularon un modelo de zona cohesiva acoplado con un modelo hiperelástico para el adhesivo. Esto está publicado en este artículo. Y esto lo desarrollaron tanto para un modelo computacional implementado en elementos finitos, pero también lo desarrollaron para poderlo solucionar con una herramienta como el MATLAB. Entonces, lo que hicieron fue analizar pues, distintos tipos de adhesivos que había en el mercado para ver cuál de los adhesivos era el que les iba a funcionar más bien para la configuración que ellos tenían, ¿no? Se quedaron en este adhesivo de acá. Y luego pues hicieron la predicción y predicieron pues que el fallo de esta estructura pues estaría alrededor de 7,4 bars, ¿vale? El coste computacional de este análisis fue muy pequeño, sí podemos interpretar, ¿no? Porque con el modelo analítico implementado en MATLAB, pues con menos de un minuto pues solucionaron este problema. Y luego, pues con el modelo completo de elementos finitos, pues les llevó un poquito más de tiempo el cálculo, 1 hora y media. Aquí tendríamos que sumar, supongo, el tiempo de generar el modelo, pero también es una cosa acotada, ¿vale? Luego hicieron un prototipo y lo ensayaron y la carga de fallo experimental pues se acercó mucho a la predicción que ellos habían hecho, ¿eh? Y esto pues, es una clara indicación de que con el modelo que ellos desarrollaron basado en el modelo de zona cohesiva, pues obtuvieron una buena predicción de la carga última que podían aplicar a este depósito de presión. Esto es una gran diferencia con el primer análisis que habían hecho, que aquí no lo tengo reportado, pero ellos sí lo mostraron, que habían hecho un análisis tensional y siguiendo las indicaciones del fabricante del adhesivo, donde siguiendo pues ese procedimiento, el factor de seguridad con el que estaban trabajando era un factor de seguridad superior a 30, ¿vale? Entonces ya nos da una idea de dónde está la complejidad del análisis de este tipo de uniones adhesivas, y también de la potencia que nos puede ofrecer pues, el uso o el dominio de, pues en este caso, de herramientas como las que la gente de Ikerlan utilizó. Muy bien, pues dicho esto, un poquito la conclusión de la introducción, y es en lo que se va a basar mi presentación, es que nuestro objetivo es el diseño o el análisis de uniones adhesivas, ¿vale? Y para ello no podemos solo fijarnos en un solo aspecto, sino que debemos fijarnos en estos tres ejes que he marcado en esta presentación. De un lado, estamos preocupados o queremos, ¿no?, tener un modelo de análisis, bien sea analítico, bien sea implementado en elementos finitos, ¿vale? Pero nosotros queremos un modelo de análisis, queremos dimensionar, queremos analizar una unión adhesiva, necesitamos saber qué modelo de análisis vamos a utilizar. Pero no solo esto es importante, porque en este modelo de análisis le vamos a tener que meter, ¿no? Lo vamos a tener que alimentar con algunas propiedades del material, con algunos parámetros. Por lo tanto, también necesitamos saber cómo vamos a determinar experimentalmente los parámetros que requiere el modelo. Y esto es una cosa que no puede ser independiente, que tiene que estar completamente relacionada, ¿no? Y luego, cuando tengamos estas dos cosas, pues para nuestro sistema material estemos confiados con las propiedades las propiedades mecánicas que hemos identificado. Cuando tenemos nuestro modelo de análisis bien calibrado, pues luego pues
podemos proceder a hacer el ensayo virtual o el análisis virtual que nos va a permitir pues, hacer la predicción del comportamiento mecánico de nuestra estructura, ¿vale? Esto aquí, pues, esta parte de aquí también está alimentada de las otras dos, porque pues, para hacer esta parte de aquí necesitamos tener unas guías, ¿no?, de utilización, cuál es el tamaño máximo del elemento que podemos utilizar, cuáles son las limitaciones de la aproximación que estamos haciendo, etcétera, etcétera. Es un poquito, en este webinar, lo que vamos a tratar de hablar, pues es un poquito de las tres cosas, ¿vale? No solo del modelo analítico, sino también discutir pues, en la determinación experimental y después también discutir cuando vamos a utilizar este tipo de herramientas de análisis, pues cuáles son las líneas rojas que no podemos cruzar. Pues empezamos con el concepto del modelo de zona cohesiva. El modelo de zona cohesiva lo que asume es que si nosotros tenemos una estructura donde se genera una grieta, pues aquí, en la punta de la grieta, como hay una singularidad de tensiones, pues si aplicáramos los conceptos de mecánica de la fractura, pues justo en la punta de la grieta, por ejemplo, esta punta de aquí, las tensiones serían muy, muy altas, ¿no? Asintóticamente, pues se irían al infinito, y está claro que el material no puede soportar una tensión infinita. Entonces, el concepto de zona cohesiva lo que asume es que, o lo que quiere modelar es que justo, ¿no?, en la zona adyacente a la punta de la grieta, pues esta zona de aquí, el material está dañado. El material de esta zona de aquí, pues ha disipado energía para la generación, pues como se ve en esta imagen aquí, pues de unas microcavidades, ¿no? Esto sería de un ensayo en modo 1. Esto es otra foto de un ensayo de modo mixto que hicimos, donde aquí se ve, ¿no? Esto inicialmente estas líneas eran completamente verticales y aquí vemos que las líneas, las líneas se van curvando porque en esta zona de aquí el material se está dañando y en este caso seguramente lo que está pasando aquí es pues, que había algún tipo de deformación plástica acortante, ¿vale? Entonces, nosotros con el modelo de zona cohesiva lo que pretendemos modelar es cómo se comporta el material que está pues, en las vicinidades de la punta de la grieta. Y lo que asumimos es que todos los mecanismos disipativos que ocurren en esta zona se pueden colapsar a una superficie. Y luego, en esta superficie, nosotros podemos asumir un comportamiento donde vamos a relacionar las tracciones que tenemos en esta superficie entre pues, lo que sería el adherente de arriba y el adherente de abajo, ¿no?, entre las dos partes que colindan esta superficie, con un desplazamiento relativo, ¿vale? Y esto es lo que vamos a llamar pues, la ecuación constitutiva de la ley cohesiva. Esto lo vamos a llamar la ley cohesiva, ¿vale? Vamos a tener una relación entre las tracciones y los desplazamientos relativos, ¿no?, las aberturas, bien sean de modo 1 o de cortante, que se generan en esta zona de aquí, ¿no?, cerca de la punta de la grieta. Y esto, pues aquí vamos a utilizar una ley cohesiva que va a tener, pues, puede tener diferentes formas, ¿no? Puede tener una relación lineal o exponencial, constante o lo que queramos, ¿vale? Pero básicamente lo que identificamos con esta gráfica que tenemos acá es que tenemos como tres propiedades que debemos determinar, ¿no? Por un lado tenemos la resistencia, cuál es la resistencia máxima que puede sostener el material que tenemos en esta región. Luego, pues el área que hay debajo de esta curva, sea cual sea la forma que tenga la ley cohesiva, pues será la tenacidad de la fractura, la energía que tenemos que disipar para que la grieta avance, para que el material esté completamente dañado y por tanto pues se cree superficie nueva.
Y luego, pues el otro parámetro que podemos identificar aquí es cuál es la forma que va a tener esta ley cohesiva. Va a tener una forma lineal, exponencial, constante o trilineal. Pues estas son las preguntas que nos vamos a hacer cuando querramos caracterizar pues, un modelo constitutivo para un sistema material dado. Vamos a ver un poquito interpretar un poquito más qué estamos, o la interpretación física de lo que nos está dando esta ley cohesiva, ¿no? Si nosotros nos fijamos en los puntos, a ver, voy a poner un poquito esto acá. Los puntos que están pues, en las vicinidades de la punta de la grieta, nos fijamos en estos 4 o 5 puntos que tenemos acá. Si tenemos un punto que está muy lejos de la punta de la grieta, pues aquí las tracciones a las que se encuentra sometido este punto son pequeñitas y el material aún no se ha dañado, ¿vale? Por lo tanto, es un punto que tendríamos en esta región de acá, que quiere decir que si nosotros cargamos la estructura vamos a llegar a este punto, si después la descargamos vamos a volver al origen sin ningún tipo de deformación plástica, sin ningún tipo de disipación de energía. En cambio, es punto este 2, que está un poquito más cerca de la punta de la grieta, pues este punto 2 de aquí, pues aquí se han generado ya unas pequeñas cavidades, y ha habido una disipación de energía. Pues esto es lo que representamos con esta área aquí, pues azul o verde, el color que depende del monitor, lo vamos a ver de un color o de otro, ¿no? Pues esta área de aquí, que yo la veo en azul, es representativa pues del área, de la energía que se ha disipado en este punto para generar estas microcavidades o este proceso de disipación de energía no lineal que se ha producido en esta zona, ¿vale? Por lo tanto, este punto de aquí, el punto 2, ya no va a poder sostener esta resistencia porque se ha dañado, ¿vale? Luego, si nosotros hemos llegado a este punto y luego descargamos la estructura otra vez, pues vamos a descargar por esta zona y cuando volvamos a cargar vamos a volver siguiendo esta pendiente. Ya no vamos a volver siguiendo la pendiente inicial. El punto 3, como está más cerca de la punta de la grieta, pues aquí el material se ha dañado más, ¿no? Por lo tanto ha disipado mucha más energía. Y el punto 4, pues que está ya justo en lo que identificaríamos como la punta de la grieta, pues la energía que se ha disipado en este punto 4 es equivalente a la energía que necesitamos para que la grieta empiece a crecer, ¿no? Es igual a la tenacidad, a la fractura de este material. Y un poquito, pues esto es cómo se interpreta, ¿no? La ley cohesiva con lo que le pasa al material en esta zona. Es importante tener claro que cuando utilizamos una ley cohesiva siempre estamos asumiendo que todos los mecanismos disipativos que ocurren en esta zona se pueden colapsar a una superficie, ¿vale? Aunque aquí veamos claramente que la disipación o el daño se ha producido pues, en un volumen, ¿no? Nosotros asumimos que todo esto lo podemos colapsar desde el punto de vista de cuando simulamos pues, que tengamos un comportamiento representativo de lo que está sucediendo, pues lo podemos colapsar a una superficie. Esto será importante, sobre todo luego cuando veamos la aplicación de estos métodos específicamente para uniones adhesivas. Muy bien, vamos a seguir con la otra parte importante que decíamos, ¿no? Pues ahora un poquito tenemos una idea de cuál es el modelo que queremos utilizar, el modelo de zona cohesiva. No hemos desarrollado todas las ecuaciones que necesitaríamos para implementarlo en elementos finitos, por ejemplo, pero sí tenemos idea conceptualmente de qué significa. Vamos a ver cuáles son las propiedades que debemos nosotros medir en el laboratorio y ver si nos es fácil o difícil medir estas propiedades y qué consideraciones debemos tomar, ¿vale? Para modo 1, esto es pues cuando tenemos una probeta y las tracciones o las oberturas que
que se generan pues son en esta dirección, como muestra la figura, pues tendríamos que, pues esta sería como una representación esquemática de nuestra ley cohesiva. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que determinar es este punto de aquí, esto la resistencia, esto para problemas de delaminación, donde el grosor de la interficie pues, se asume cero, no es el caso de uniones adhesivas, lo vamos a discutir más tarde, pero ahora vamos a empezar asumiendo que el grosor de la capa de adhesivo es negligible, es muy, muy pequeñita, por lo tanto sería equiparable a un problema de deslaminación. Pues para determinar este punto de acá podemos utilizar este ensayo, que es un ensayo normalizado, pues una probeta en L a 4 puntos. Luego lo que pasa es en esta zona de acá, pues se generan unas tracciones normales que provocan una delaminación. Y luego, para el área que necesitamos poner debajo de esta curva, pues un ensayo típico de doble viga en voladizo, que pues es algo que es bastante conocido y utilizado en la industria. ¿Qué otro parámetro debemos añadir? Tenemos el área que debajo de la ley cohesiva, tenemos este punto de aquí que es la resistencia. El otro parámetro que debemos añadir es una resistencia o una oposición a la penetración. O sea, si tenemos este elemento de aquí y lo estamos abriendo a tracción en esta dirección, pues aquí no habrá problema. Esto, pues a la medida que incrementemos el desplazamiento de la fuerza, la grieta va a empezar a crecer. Pero si esta carga, en lugar de ir en esta dirección, fuera en la otra dirección, estuviéramos cerrando la grieta, pues luego lo que debe asegurar el modelo es que no hay penetración entre el adherente de arriba y el adherente superior y el adherente inferior. ¿Vale? En este caso, pues esto lo conseguimos añadiendo pues una rigidez, ¿vale? Una rigidez aparente de la interficie o de esta capa de adhesivo de grosor cero que estamos asumiendo, de manera que si se producen cargas de compresión, pues asegure que no hay una penetración entre los dos adherentes. ¿Vale? Esto en cuanto al modo 1, y luego pues en cuanto al modo 2, pues este comportamiento no lo tenemos porque tanto si cargamos en una dirección o en otra, pues la grieta puede crecer, por lo que solo necesitamos aquí identificar dos propiedades, ¿no? La tenacidad a la fractura en modo 2 y la resistencia de la interfase acortante. ¿Vale? La tenacidad a la fractura pues también se mide con un ensayo normalizado, ¿no? El notch flexure o Clampett load, ahora no me salen las siglas en inglés, bueno, el NF y el CELS, ¿vale? Son dos ensayos normalizados donde se puede, siguiendo procedimientos estándar, podemos medir esta propiedad, y para la resistencia cortante pues podemos utilizar el ensayo acortante en viga corta. ¿Vale? En la realidad, por eso que vamos a pasar, que nuestra estructura no vamos a tener únicamente cargas de modo 1 ni cargas de modo 2, sino que vamos a tener una combinación, tanto de modo 1, modo 2 o eventualmente de modo 3. Luego lo que necesitamos también es saber cómo relacionar esta interacción. ¿Vale? Y una de las maneras como se describe esta interacción o esta dependencia de la tenacidad, por ejemplo, con el porcentaje de modo mixto que tenemos en nuestra estructura, pues es mediante un ensayo de MMB, Mixed Mode Bending, ¿no? Sería modo mixto a flexión, ¿no? Tenemos esta configuración que, si os fijáis, es una superposición de este ensayo más este ensayo, ¿vale? Cargaríamos por acá, este punto se abre y este punto va hacia abajo, provocando una carga en modo 2 en la punta de la grieta. Luego, con este ensayo pues podemos obtener una dependencia de la tenacidad a la fractura de la interfase con el modo mixto, ¿vale? Y con esto pues tendríamos pues una ley de interacción que nos daría pues esta curva discontinua que tenemos acá, que relaciona
la tenacidad a la fractura en modo 2, la tenacidad a la fractura en modo 1, en modo 2, y pues el porcentaje de modo mixto que tengamos en la unión. Luego, para iniciación, pues tendríamos que hacer algo similar, aunque para iniciación no está establecido ningún procedimiento estándar para obtener esta relación. Y luego, pues la mayoría de modelos lo que hacen es o bien asumir que la interacción que tenemos entre las resistencias entre modo 1 y modo 2 y modo mixto es similar a la que tenemos para las tenacidades. Esta es una opción. O la otra es definir una interacción cuadrática o potencial. ¿Vale? Por lo tanto, este es un poquito el resumen importante. Al final, para utilizar este tipo de modelos, necesitamos 6 parámetros. 5 de ellos son parámetros que podemos medir directamente en el laboratorio, ¿no? Las tenacidades de modo 1, modo 2, hemos visto aquí cómo se miden. Las resistencias, también tenemos ensayos por cómo medirlo. Este coeficiente eta que describe la interacción entre modo 1 y modo 2. Y después este penalty stiffness, esta rigidez K, que es la que nos sirve para evitar que haya penetración cuando hay cerramiento de grieta, ¿no? Cuando hay cargas de compresión. ¿Vale? Aquí tenemos una tabla resumen donde un poquito el énfasis de esta tabla pues, es fijarnos en esta columna donde vemos que para obtener todas estas propiedades existen ensayos o protocolos estándar. ¿Okay? Por lo tanto, esto le da potencia al modelo en el sentido de que no hay ningún parámetro de ajuste que no sepamos cómo lo vamos a obtener y además pues existen protocolos claramente definidos y identificados de cómo se deben realizar los ensayos para medir las propiedades. El único que no tenemos bien definido es, estas serían de las 5 más 1 que habíamos dicho, pues estas serían las 5. Lo único que no tenemos bien definido es el penalty stiffness, la rigidez aparente de la estructura, de la interfase cuando no hay daño, ¿cómo lo determinamos? Aquí tenemos dos opciones o dos aproximaciones para determinarlo, ¿no? Una es, asumimos, como hemos hecho al principio, que la capa de adhesivo el grosor es muy, muy pequeño, ¿no? Es negligible, ¿no? Como pues sería, por ejemplo, un caso de laminación. Luego, el valor de la penalty stiffness que debemos poner en el modelo tiene que ser lo suficientemente grande para que no afecte a la flexibilidad que tenemos en nuestra estructura, ¿no? Recordemos que este parámetro K es un parámetro numérico que estamos introduciendo, que no tiene, si queremos, por ahora sentido físico, pero luego, por lo tanto, esta K podemos pensar que es pues, un valor muy, muy alto. ¿Qué pasa? Que si ponemos un valor muy, muy alto, luego lo que nos puede pasar es que se produzcan oscilaciones numéricas en la solución si implementamos esto, por ejemplo, en una formulación de elementos finitos implícita, ¿no? Esto es algo que se conoce de hace ya muchos años, ¿no? Más de 25 o 25 años. ¿Vale? Por lo tanto, pues existen en la literatura unas guías, unas referencias de cómo determinar este parámetro o este valor de la penalty stiffness, ¿no? Si tenemos un caso donde el grueso sea negligible, pues aquí tenemos algunos valores, ¿vale? Son 10 a la 5, 10 a la 6, son órdenes de este orden, ¿no? Si tenemos las unidades en newtons y milímetros. Si tenemos una unión adhesiva, luego pues la aproximación es distinto, ¿no? Luego estamos en otra situación, porque luego si nosotros estamos simulando o si la unión adhesiva que estamos simulando tiene un grosor finito, ¿no? Pues no sé, 2 décimas de milímetro o 1 milímetro,
2 milímetros, pues luego este valor K del penalty stiffness que le estábamos llamando ahora, pues es equivalente a, pues a la, o debe modelar la rigidez aparente de la capa de adhesivo, ¿vale? Esto es diferente que el módulo de Young de la capa de adhesivo, ¿eh? Luego, pues esta rigidez aparente la podemos obtener, por ejemplo, pues nuestro compañero de Ikerland, ¿no? Mario Cabello, en su tesis doctoral desarrolló un modelo, ¿vale?, para determinar la rigidez aparente de una unión adhesiva, ¿vale?, con un grosor finito, ¿vale?, y donde pues el módulo de Young y el Poisson, el módulo de Poisson del adhesivo, pues tienen una influencia. Luego podemos utilizar, si tenemos una unión adhesiva, para determinar cuál es el valor de esta rigidez aparente, podemos utilizar también estas expresiones que están bien reportadas en este artículo, ¿eh? Muy bien, pues esto un poquito respecto a la carta del material. Ya sabemos qué es un modelo de zona cohesiva, ¿vale?, conceptualmente, cómo trabaja o qué pretendemos modelar con ellos. Sabemos cuáles son las propiedades que necesitamos identificar para alimentar el modelo. Vamos a ver cómo lo podemos ahora utilizar, ¿no? Vamos a imaginar que lo implementamos en un código de elementos finitos, pues cuáles son las consideraciones que debemos tener. La primera opción es qué tipo de implementaciones podemos utilizar. Pues podemos utilizar elementos cohesivos o podemos utilizar superficies cohesivas, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Pues los elementos cohesivos son unos elementos que nosotros vamos a colocar entre dos adherentes o dos capas de material que pues inicialmente el grosor es 0, ¿vale? Y luego pues a medida que el modelo se vaya degradando, pues el grosor de este elemento cohesivo pues va a incrementarse simulando pues el crecimiento de una grieta por esa zona, ¿vale? Por lo tanto, si utilizamos o implementamos la formulación como un elemento cohesivo, pues lo que vamos a hacer es una modelización donde vamos a simular las distintas capas del material con elementos sólidos, por ejemplo, y luego vamos a colocar pues unas capas de elementos cohesivos entre las distintas capas del material o entre los distintos adherentes, ¿vale? Y esto lo podemos hacer pues con los nodos coincidentes, ¿no?, de la capa de adhesivo hay de cohesivos y de la capa de elementos sólidos, o que los nodos no sean coincidentes, como se quiere esquematizar en este dibujo de aquí, ¿no? La capa de adhesivo sería esta roja, la capa de cohesivos hay de elementos sólidos sería estos elementos en negro, ¿vale? Y luego pues tendríamos que poner algún tipo de kinematic constraint, ¿no?, entre esta cara de los elementos y esta de los sólidos y de los cohesivos para establecer las condiciones cinemáticas adecuadas, ¿vale? Esta aproximación la podemos utilizar pues tanto conectando elementos sólidos directamente o también utilizando elementos shells, ¿no? Si nosotros tenemos un elemento shell aquí arriba, otro elemento shell aquí abajo, y luego pues aquí podemos poner nuestro elemento cohesivo de grosor 0 y después conectar los nodos del elemento shell con los nodos del elemento cohesivo mediante pues restricciones cinemáticas como las que podríamos tener acá, ¿vale? La ventaja de este método pues es que aquí podríamos llegar inicialmente pues no es necesario que tengamos un grosor 0, sino que podríamos poner aquí un grosor finito, pues que sea el grosor de la capa de adhesivo, ¿vale? Otra alternativa que en los códigos comerciales también encontramos para implementar estos modelos de elementos de zona cohesiva, pues es utilizando superficies cohesivas, ¿vale? Esto no deja de ser más que una condición de contacto que
además pues le hemos añadido el comportamiento cohesivo cuando las cargas pues, son de tracción o de cortante, ¿vale? Aquí la ventaja que tenemos es que la modelización es mucho más sencilla que en este caso de acá, ¿vale? Lo único que tenemos que definir pues, es esta interacción entre las dos caras de los elementos. Y la desventaja que podemos tener es quizá muchas aplicaciones, sobre todo con software implícitos, utilizando superficies cohesivas, a veces el coste computacional es un poquito más alto en cuanto al número de iteraciones para alcanzar la solución. Y luego aquí pues no podríamos simular el grosor de la capa de adhesivo, ¿vale? Pero en cualquier caso, pues son completamente equivalentes una aproximación y la otra, ¿vale? ¿Cuál es la cosa importante que tenemos que tener en cuenta? Nosotros ¿no? Cogemos nuestro programa de cálculo comercial, vemos que podemos utilizar o que tiene implementado pues, un elemento, una superficie cohesiva, por lo tanto podemos utilizar estos modelos. ¿Cuál es una de las cosas que es muy importante a la hora de realizar los modelos? Es tener claro que tenemos una restricción en cuanto a la longitud máxima de elemento que deben tener los elementos cohesivos. Y esto es lo que trato de explicar en esta transparencia. Si nos fijamos en esta imagen de acá, tenemos pues aquí, ¿no?, nuestra punta de la grieta y esta zona de aquí que hemos visto antes que era la zona de proceso de fallo. Y nosotros con estos elementos cohesivos lo que queremos simular es el comportamiento mecánico en esta zona de aquí, cómo se desarrollan los distintos mecanismos de disipación en esta zona de aquí, ¿vale? Si nosotros utilizamos una malla muy refinada, aquí tenemos un número de elementos muy grande, pues seremos capaces de captar de una forma muy acurada pues, el perfil de tracciones que tenemos en esta zona de acá, de tensiones. Esto es lo que representamos en esta gráfica de aquí. Imaginémonos que esta punta de la grieta es este punto de acá, estas dos rayas de aquí pues representan como el inicio o la punta de la grieta, aquí tenemos la punta de la grieta, y pues tanto en esta dirección es la distancia a la punta de la grieta y en este eje estamos pintando las tracciones que tendríamos pues, en esta superficie de aquí, ¿no?, donde ponemos los elementos cohesivos. Luego pues aquí tenemos con una malla muy refinada, en este caso 0,01 milímetros, pues aquí vemos que somos capaces de captar bien, ¿no?, cómo es el perfil de tensiones, tracciones en esta zona, ¿vale? En cambio, si utilizamos una malla mucho más gruesa, en este caso 1 milímetro, pues luego lo que pasa es que nosotros no somos capaces de captar este perfil de tracciones en esta zona, sino que tenemos estos dos puntos que representan pues, todo lo que está pasando en esta zona de acá. ¿Esto cómo se traduce? Pues se traduce, por ejemplo, que si nos fijamos en la curva fuerza-desplazamiento, si la solución analítica, pues es esta curva discontinua que tenemos aquí en negro, si nosotros utilizamos una malla muy fina, por ejemplo 0,1 milímetros, pues nosotros vamos a ver que la solución analítica y la solución de la simulación de elementos finitos pues concuerdan. En cambio, si nosotros utilizamos una malla mucho más vasta, por ejemplo 4 milímetros, ¿no?, pues nosotros nuestra solución, esta sería la predicción que obtendríamos con el modelo de elementos finitos, pues está prediciendo pues, una carga última de la estructura mucho más grande que la que tendremos realmente, ¿no? Realmente tendremos que esta estructura que estamos analizando acá pues podría soportar una carga última de no sé, 60 newtons. En cambio, si utilizamos una malla gruesa, pues nos dice que es mucho más optimista, ¿no? Por lo tanto, sería muy peligroso realizar este análisis
con una malla para esta estructura concreta, con una malla de 4 milímetros. Tendríamos como máximo, no podríamos utilizar pues mallas pues de alrededor pues de esto que debe ser de medio milímetro, ¿no? Si no utilizamos aquí una malla más grande, para este caso no vamos a tener una predicción conservadora, ¿eh? Por lo tanto, esto es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta cuando utilizamos este tipo de formulaciones, ¿vale? Necesitamos poner varios elementos en la zona donde se va a generar el proceso de fallo para captar de manera acurada lo que va a suceder en esta zona y por lo tanto la respuesta de la estructura. Pues buscando en la literatura o en la experiencia de distintos autores, pues fijan que como mínimo pues el número de elementos que debe haber en esta zona, en la zona de proceso de fallo, pues con 3 elementos, pues normalmente ya es suficiente, pero necesitamos 3. Luego, esto quiere decir, esto es un criterio importante que restringe cuál es la malla que podemos utilizar, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es la pregunta que nos aparece acá? Pues nosotros podemos conocer esta longitud. Si nosotros podemos conocer esta longitud, luego es muy fácil, ¿no? Porque con esto podemos dimensionar cuál es el tamaño de elemento máximo que podemos tener. Pues sí que lo podemos medir, ¿vale? Sí que podemos estimar cuánto es la longitud de la zona cohesiva. Es importante, antes de ver las expresiones, explicar, ¿no?, que esta longitud de la zona cohesiva, de la zona de proceso de fallo, depende de las propiedades mecánicas de la interfase, también va a depender de la ley cohesiva, pero también depende de la rigidez de los adherentes. Si nosotros aquí tenemos un adherente más grueso o menos grueso, pues la longitud esta cohesiva va a cambiar también. Y además también depende del modo de fractura, ¿vale? En una publicación reciente, ¿no?, de uno de nuestros compañeros, Albert Soto, pues él desarrolló pues unas expresiones que son bastante acuradas, que nos permiten determinar, pues, asumiendo una ley de ablandamiento lineal, pues la longitud cohesiva en modo 1, pues seguiría esta expresión, y la longitud cohesiva en modo 2 seguiría esta expresión, ¿vale? Por lo tanto, utilizando estas expresiones, nosotros podemos tener una idea de nuestra estructura, pues cuál será la longitud de la zona de proceso de fallo que se va a poder generar, y con ello pues tener una idea de cuál es la longitud máxima de elemento que podemos utilizar, ¿vale? En cualquier caso, hay que enfatizar que esto es asumiendo un ablandamiento lineal. Si tuviéramos otro tipo de ablandamiento, la ley cohesiva en lugar de lineal pues fuera exponencial o trilineal o el que sea, pues luego estas expresiones cambiarían, ¿vale? En todo caso, lo que sí que es importante de hacer es, siempre que se haga algún tipo de simulación utilizando este tipo de modelos, es, una vez tengamos los resultados, pues postprocesarlos intentando identificar pues si cuando se ha generado la zona de proceso de fallo, pues esta pues no me sale en inglés, ¿no?, la palabra span, o sea que la zona de proceso de daño abarca varios elementos, que no está confinada en un solo elemento. Si nosotros pues procesamos los resultados y vemos que la zona de proceso de fallo durante todo el proceso de la simulación no abarca más de un elemento, pues esto seguramente nos está indicando de que la malla que tenemos no es lo suficientemente refinada, ¿vale? Otra opción pues es hacer un análisis de convergencia de la malla. Pero en todo caso, lo que tenemos que tener claro es que si utilizamos este tipo de modelos, pues no podemos utilizar elementos muy, muy grandes, porque nosotros lo que queremos captar es los mecanismos que se desarrollan en una zona que en principio es muy pequeña, ¿no? Por ejemplo, para un composite de fibra de carbono y epoxi, pues la zona
de proceso de fallo puede estar alrededor de 1 milímetro. Para una unión adhesiva, pues quizás sea un poquito más grande, nos vayamos para una unión adhesiva pues a 2-3 milímetros, dependiendo del adhesivo, nos podemos ir a mucha más longitud, está claro, ¿eh? Pero quiero decir que vamos a estar en este orden, depende del sistema de material que nosotros tengamos, pues esto va a implicar que el tamaño de los elementos que debemos utilizar pues van a ser de este orden, de 1 milímetro, 2 milímetros o incluso menores. Esto puede ser una limitación importante o algo a tener en cuenta. ¿Vale? Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos de cómo funcionan, ¿no? O algunas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí pues un ensayo en modo 1 es pues, una reproducción de los ensayos que hacemos en el laboratorio. Este tiene una solución analítica, que son estas curvas sólidas en color negro, y aquí vemos pues, el resultado de la simulación, que es capaz de reproducirlo la solución analítica en este caso, tanto para modo 1 como para esta configuración de aquí, que es un modo 2. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Este es, pues, se viene a representar pues, como una sección de un panel rigidizado, ¿no? Aquí tendríamos una piel con un rigidizador, luego pues este rigidizador está encolado a esta piel y luego se cargaba pues, con este ensayo a 3 puntos, ¿vale? Y aquí vemos pues, en el ensayo experimental las curvas rojas son resultados de los ensayos experimentales y luego pues en la curva azul pues son los resultados que se obtienen pues en este caso con el modelo que desarrollamos en la Universidad de Girona, que como se ve pues en este caso funcionaba mejor que otro disponible en la literatura. Y aquí tenemos también otro ejemplo, sería una configuración similar, pero cargada de tracción, ¿no? Aquí también hay unas fotos de la malla, justo antes de que empiece, de que se produzca el fallo. Aquí se ve que no tenemos ninguna grieta, esto es para un desplazamiento de 0,625 milímetros aplicado, y luego para un desplazamiento de 0,63, la grieta crece de golpe, ¿vale? Esto aquí nos da una idea de que el modelo pues lo podemos aplicar claramente a una estructura que no tiene grieta inicial, ¿no? Para predecir pues tanto la iniciación como la propagación de la delaminación o el debonding, ¿no? En este caso pues era una unión, este elemento estaba encolado en ¿no? Era una unión adhesiva, ¿vale? Y luego pues que este crecimiento pues puede ser algo progresivo, ¿no? Como sería en los ejemplos estos de acá, pues la grieta va creciendo de una manera estable, ¿no? ¿Vale? La grieta va creciendo. O puede ser pues muy abrupto, como sucede en este caso, ¿no? Una perturbación pequeñita del desplazamiento aplicado produce que la grieta crezca de manera abrupta, ¿eh? ¿Vale? Y aquí pues tenemos resultados de los experimentos con la predicción numérica, ¿no? Este rango de aquí indica el rango de los resultados experimentales, de la carga de fallo, y después las distintas curvas de aquí son para distintas propiedades de la resistencia de la interfase, ¿vale? En concreto, utilizando esta configuración aquí en marrón, ¿no? Pues estarán las propiedades nominales que daban los autores que hicieron el estudio experimental, ¿no? Con la interacción de modo mixto, y aquí se ve que utilizando las propiedades nominales pues obtenemos una buena predicción de la carga última de esta estructura. No así si utilizamos distintas propiedades de iniciación, ¿vale? Este es un ejemplo donde la carga última no depende únicamente de las propiedades de la tenacidad del material, sino también de los valores de iniciación. Muy bien, esto
Pues un poquito la introducción, ¿no? De cómo es, qué es el concepto del modelo de zona cohesiva, qué debemos tener en cuenta cuando lo aplicamos o cuando lo desarrollamos en un entorno de elementos finitos, en este caso, cuáles son las propiedades que debemos medir, ¿vale? Pero ahora lo que debemos hacer énfasis es cómo aplicamos esto a uniones adhesivas o qué debemos tener en cuenta cuando aplicamos esto a uniones adhesivas. Básicamente aquí la idea que debemos tener, o la idea con la que nos debemos quedar es que cuando nosotros utilizamos un modelo de zona cohesiva, estamos asumiendo que todos los mecanismos disipativos que se van a producir y que van a provocar el fallo del material se pueden colapsar a una superficie, ¿vale? Y esta superficie, pues una superficie tiene grosor cero. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si nosotros tenemos una unión adhesiva que es muy gruesa o que tiene una rigidez muy pequeña, ¿no? Que es un material muy flexible, pues seguramente pues, utilizar un modelo de zona cohesiva no va a ser adecuado para esta aplicación, ¿vale? Si tenemos, por el contrario, un adhesivo muy rígido y pues un grosor de la capa de adhesivo pues pequeñita, pues entonces pues la idealización de esta capa de adhesivo con un modelo de zona cohesiva pues no va a ser no va a ser muy distante de la realidad y por tanto sería la aplicación de este tipo de esta tecnología para simular la resistencia o el comportamiento de la unión adhesiva sería adecuado. Eso es un poquito lo que queremos o lo que quiero hacer en las siguientes transparencias, ¿no? Nosotros no tenemos un caso o queremos simular una unión adhesiva, por lo tanto tenemos dos adherentes y una capa de adhesivos. ¿Y esto cómo lo podemos simular? Pues como hemos dicho o como discutido en la introducción, lo podemos simular pues con un modelo de elementos finitos muy detallado, utilizando elementos sólidos y añadiendo pues, el comportamiento no lineal del adhesivo en estos elementos sólidos, pues, por ejemplo con un modelo de plasticidad y daño acoplado, o lo podemos utilizar pues, utilizando un elemento cohesivo, pues que en este caso pues ya no debemos pensar en un elemento cohesivo de grosor cero, sino en un elemento cohesivo que tiene un grosor finito, ¿vale? Y donde la ley cohesiva de este elemento cohesivo que tiene un grosor finito, pues esta ley cohesiva pues, es una caja negra que contiene pues, todos los mecanismos de disipación que se van a desarrollar en esta capa de adhesivo, ¿vale? Esto ya nos da una idea de que cuando utilizamos los elementos cohesivos para simular una unión adhesiva, si nosotros cambiamos el grosor de la capa de adhesivo, pues la ley cohesiva que nosotros estamos poniendo en nuestro modelo para simular el comportamiento, pues seguramente la vamos a tener que cambiar también, ¿no? Porque son distintos los mecanismos de disipación que se pueden desarrollar si la capa de adhesivo mide medio milímetro o si la capa de adhesivo tiene un grosor de 2 milímetros, ¿vale? Si la capa de adhesivo tiene un grosor de 2 milímetros, pues la capacidad de deformación plástica del material en esta zona, si el material deforma plásticamente, es mucho más grande que si el grosor de la capa de adhesivo es de medio milímetro, ¿vale? Entonces, esto es una de las cosas más críticas cuando aplicamos este tipo de modelos, los modelos de zona cohesiva para la simulación de uniones adhesivas. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que el elemento cohesivo está simulando, en este caso, pues que el adhesivo tiene un grosor, ¿vale? Entonces, pues aquí ya no tenemos los 5 más 1 parámetros que teníamos antes, sino que además tenemos que añadir, pues, la rigidez y el módulo de Poisson del adhesivo a los parámetros, ¿vale? Tenemos dos parámetros más,
a caracterizar, pero en este caso son dos parámetros fácilmente caracterizables, ¿no? Y luego, pues los ensayos que se pueden realizar para obtener estas propiedades, pues son, en cuanto a las tenacidades, exactamente los mismos que utilizábamos antes. En cuanto a la resistencia, pues normalmente el que se utiliza más pues, es una configuración tipo batch joint test, ¿no? Que sería pues como este ejemplo de acá, o en lugar de con una forma rectangular, con lo más habitual es con una forma cilíndrica de los dos adherentes. Son dos adherentes cilíndricos con una capa de adhesivo al medio y cargados en esta dirección, en la dirección axial, ¿no? Esto nos va a dar pues, el valor de la resistencia del adhesivo, que es el que podemos luego poner directamente en el modelo cohesivo, o si lo hacemos a cortante, que sería esta configuración de acá, no sé, ¿vale? Pues sería un ensayo típico, ¿no? del single up joint, o parecido al single up joint. Lo único que aquí pues, lo que aseguramos es que los adherentes sean muy rígidos, para que el modo de fallo pues, sea principalmente o mayoritariamente modo 2. La contribución de modo 1 pues, sea idealmente 0. ¿Vale? Por lo tanto, si utilizamos estos elementos, ¿no? o este concepto de zona cohesiva para simular una capa de adhesivo, pues las propiedades con las que debemos alimentar el modelo, al menos estas propiedades de acá, pues son fáciles de obtener. ¿Vale? La pregunta por esto que nos va a surgir es, hemos hablado de cómo determinar la resistencia, de cómo determinar la tenacidad, pero ¿y la forma de la ley cohesiva? ¿Cómo determinamos la forma de la ley cohesiva? ¿Es importante la forma de la ley cohesiva? Eso va un poquito todo relacionado, ¿no? Si nosotros tenemos unas tenacidades bajas y en nuestra estructura, pues la zona de proceso de fallo que se va a generar es muy pequeñita comparada con las dimensiones de la estructura, pues en esas aplicaciones la forma de la ley cohesiva puede tener una importancia pequeña, ¿no? Pero en cambio, si en nuestra estructura se van a generar unas zonas de proceso de fallo grandes, luego pues allí la forma de la ley cohesiva va a tener mucha importancia. O si el fallo, ¿no? de nuestra estructura es muy de golpe, el crecimiento de la grieta es muy inestable, pues en esas condiciones la forma de la ley cohesiva también va a tener mucha importancia, ¿no? En el caso específico que estamos abordando ahora, que es la aplicación a uniones adhesivas, pues en las uniones adhesivas tenemos que la tenacidad aparente de una unión adhesiva es mucho más grande que la que tendríamos, por ejemplo, en un caso de laminación, lo que implica que tenemos unas zonas de proceso de fallo mucho más grandes, ¿no? Pues hay muchas aplicaciones en uniones adhesivas donde puede pasar que la forma de la ley cohesiva tenga una importancia relevante para predecir la resistencia o el comportamiento mecánico de nuestra unión, de nuestra estructura. Por lo tanto, cuando estamos pensando en aplicar estos modelos para uniones adhesivas, pues la correcta determinación de la forma de la ley cohesiva es algo que nos debemos preguntar, ¿vale? Sobre todo por eso, ¿no? Aquí tenemos, en esta gráfica de aquí, tenemos representada, pues esta sería la tenacidad aparente de una unión adhesiva. En este caso, bueno, creo que en la próxima transparencia tengo el sistema material, y esto de aquí pues es la abertura de la grieta, ¿vale? Y aquí vemos que las dos curvas con los círculos blancos pues es para un grosor de adhesivo, y las dos curvas con los círculos sólidos negros es para otro grosor de adhesivo. Lo que vemos aquí en esta gráfica es que a medida que si aumentamos el grosor de la capa de adhesivo, pues la tenacidad aparente
de esta capa de adhesivo, pues aumenta considerablemente, ¿no? En este caso, pues nos estaría aumentando pues de 4.000 a 5.000, ¿no? Joules por metro cuadrado. Esto pues ya no nos extraña porque con el razonamiento que hemos hecho en las transparencias anteriores, ¿no? Donde hemos dicho que la ley cohesiva pues es una caja negra que contiene todos los mecanismos de disipación que se van a desarrollar, pues cuando medimos esta tenacidad a la fractura de la capa adhesiva, pues tenemos unos mecanismos de disipación pues de fractura para que el material se rompa, que esto pues sí que pueden ser o se puede interpretar como una parte que es propiedad del material, pero luego pues hay toda otra parte que es otro tipo de mecanismos que se puedan desarrollar que dependan del volumen de material que tengamos allí, ¿no? Si tenemos una capa de adhesivo más grande, más gruesa o más fina, pues la capacidad de formación plástica que se puede generar allí pues es distinta y por lo tanto la capacidad de disipación de energía también es distinta, ¿no? Y esto pues es lo que hace que haya esta variación, ¿vale? Esto es importante. Luego, no solo en la tenacidad aparente hay diferencias, pero si fijamos en la ley cohesiva, esto es la ley cohesiva equivalente a estas configuraciones que hemos enseñado en o que representamos en esta gráfica, ¿vale? Y aquí lo que vemos es que la ley cohesiva también cambia, ¿no? Dependiendo del grosor de la capa de adhesivo, ¿vale? La configuración con los círculos sólidos, la capa de adhesivo es el doble que la configuración con los círculos blancos, ¿vale? Y lo que vemos es que la resistencia ha disminuido, ¿no? Ha disminuido para la capa más fina, pues la resistencia es menor que para la capa más gruesa. Y después también vemos aquí, pues esta zona de aquí, plana, ¿no? Es pues una zona que asociamos pues a la plasticidad que se ha desarrollado en la zona cohesiva, pues lo que vemos es que si la capa de adhesivo es más gruesa, pues la capacidad de deformación o de disipación de energía debido a la deformación plástica es mayor, ¿vale? La zona cohesiva también depende del modo mixto, ¿vale? Aquí tenemos modo 1, modo 2, modo mixto y vemos cómo la forma de la ley cohesiva es completamente distinto. Fijaros que en el eje horizontal tenemos el mismo rango para las tres configuraciones de ensayo, ¿vale? Lo que vemos pues que para modo 2 pues la energía, ¿no?, que vamos a disipar es mucho más grande que para modo 1, ¿vale? Por lo tanto, todo esto son cosas que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a modelar una unión, o vamos a utilizar estos modelos para simular uniones adhesivas. Vamos a ver cómo lo hacemos ahora esto, ¿no? Ahora hemos visto que es importante determinar cómo es la forma de la ley cohesiva y esto es algo que en los procedimientos estándar que existen pues no se aborda o hasta la fecha no se ha abordado. Sabemos cómo medir la tenacidad, sabemos cómo medir la resistencia, sabemos cómo medir módulos de Young, pero cómo medimos la forma de la ley cohesiva, ¿no? Y aquí tenemos dos métodos, ¿no? Por un lado, el método directo, ¿vale? Que el método directo lo que hace o lo que nos dice es que nosotros queremos determinar cuál es la forma de la ley cohesiva, ¿vale? Extracciones con las aberturas. Esto es algo que nosotros no conocemos. Las aberturas quizá las podamos medir en el ensayo, pero las tensiones no hay manera directa de medir una tensión. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es a utilizar el concepto de la integral J y los procedimientos, ¿no? Los desarrollos realizados por Ben Sorensen, ¿no? del DTU de Dinamarca, de Copenhague, y Suo mucho antes,
¿no? Donde dice, pues, si nosotros tenemos una relación entre la tenacidad aparente de nuestra estructura con la abertura, pues la tensión, la tracción que se genera, pues es directamente la derivada de esta tenacidad aparente, de cómo varía esta tenacidad aparente con la abertura. ¿Okay? Por lo tanto, si nosotros somos capaces de medir en nuestro experimento o monitorizar la evolución de la tenacidad, de la J aplicada en nuestro experimento con la abertura que tenemos en la punta de la grieta, vamos a ser capaces luego pues, de obtener la forma de la ley cohesiva. Esto lo hemos hecho y en la literatura pues es una cosa que no está abordada por diferentes autores y en diferentes institutos, un tanto es una cosa que es factible, ¿no? Que lo único que necesitamos es el equipamiento necesario para poder realizar las medidas que requieren. ¿Cuáles son las medidas que requieren? Por un lado, necesitamos saber cuál es el valor de la J, ¿no? De la Energy Release Rate aplicado que tenemos a nuestra estructura en cada momento. Para esto, pues, existen closed form solutions, ¿no? Soluciones analíticas para los ensayos típicos, ¿no? De modo 1, modo 2, modo mixto, ¿vale? Para todos estos existen soluciones analíticas que, pues midiendo las rotaciones en determinados puntos de nuestra estructura, estos instrumentos que tenemos acá son inclinómetros, ¿vale? Pues por ejemplo, pues en un ensayo en modo 2, midiendo las rotaciones que se producen en los distintos puntos de aplicación de la carga, pues con una ecuación analítica podemos obtener cuánto vale el valor de la J. Por lo tanto, durante el ensayo podemos tener una monitorización del Energy Release Rate que tenemos aplicado en esta estructura en la punta de la grieta a lo largo del ensayo. Por lo tanto, esta parte de aquí la tenemos solucionada, la otra parte que nos falta obtener, ¿no? Esta parte la tenemos solucionada, lo otro que nos falta es cómo medimos el end opening, ¿no? Y aquí la manera más acurada de hacerlo pues es utilizando el Digital Image Correlation. ¿Okay? Aquí tenemos una foto pues, de unos ensayos que hicimos en el laboratorio donde tenemos un ensayo en modo mixto, después un sistema de Digital Image Correlation donde pues, podíamos medir, ¿no? Después mediante postproceso pues, el desplazamiento relativo entre dos puntos que están cerca de o están en la punta de la grieta. ¿Okay? ¿Cuál es el problema acá? El problema que tiene esta metodología es que si se genera una zona de proceso de fallo muy grande, como es el ejemplo que tenemos en esta foto de acá, esta foto de acá sería el mismo espécimen que tenemos aquí montado, pero visualizado por el otro lado, mediante esta cámara que tenemos al otro lado. Pues aquí lo que vemos, esta de hecho la foto que hemos presentado al principio de la presentación también, lo que vemos es que la punta de la grieta no está bien definida, ¿no? Aquí tenemos una zona de proceso de fallo muy grande, fijaros que pues, estas líneas de aquí son completamente verticales, pero a partir de aquí ya se van inclinando un poco en la zona de la interfase porque está indicando que esta zona pues, no se está comportando de manera lineal y elástica, ¿no? Pues, claro, a simple vista es muy difícil determinar exactamente dónde está la punta de la grieta y eso tiene una implicación muy grande porque como lo que queremos obtener es cómo evoluciona la Energy Release Rate que tenemos aplicado en nuestra probeta con la abertura, va a ser distinta la abertura si la cogemos en este punto de acá o la cogemos en este punto de acá y por lo tanto la ley cohesiva que vamos a obtener va a ser un poquito distinta, ¿no? ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir, tampoco va a ser muy distinta, pero lo que quiero decir es que utilizando este método directo, pues podemos medir la ley cohesiva,
Lo único, el inconveniente que puede tener, pues es que el proceso de el equipamiento que necesitamos, pues no es sencillo, ¿no? Porque tenemos que utilizar pues el Digital Image Correlation y luego pues que la incertidumbre asociada al postproceso de los datos, pues es algo que debemos tener en cuenta, ¿no? Porque es difícil determinar exactamente dónde está la punta de la grieta. ¿Vale? Otro método es utilizar un método inverso, ¿vale? En esto es algo que nosotros, pues, en la Universidad de Girona, pues, estamos desarrollando, pues es un método que, bueno, que venimos desarrollando desde hace más de 5 años, primero para probetas CT, que era un caso distinto al que nos ocupa ahora, y luego lo que hemos hecho ahora pues en la tesis del señor Montsev, pues es desarrollar un método para probetas de laminación o de uniones adhesivas. Por ejemplo, aquí tenemos una probeta en doble voladizo, ¿no? Una DCB. Esta curva de aquí sería la respuesta del ensayo de esta probeta. Aquí tenemos la fuerza con el desplazamiento, la fuerza aplicada y el desplazamiento de apertura, ¿no? Entre este punto y este punto. Y luego aquí lo que tenemos es que lo que vemos es que la zona, ¿no? Que la curva, si nos acordamos en las simulaciones que habíamos visto anteriormente de un ensayo de este tipo, donde la zona de proceso de fallo era pequeñita, voy a retroceder un poquito. A ver, estábamos aquí, ¿no? Esta pues sería una simulación en una probeta como lo que estábamos viendo ahora, donde la zona de proceso de fallo es pequeñita, ¿no? Aquí lo que vemos pues que el material se va dañando y luego pues esto decrece. En cambio, en la configuración que estamos viendo ahora, lo que vemos es que queda casi plana, ¿no? Vamos a verla otra vez. La tenemos acá, ¿no? En lugar de tener pues esa propagación que veíamos en la simulación anterior, que venía por acá, ahora lo que tenemos es que la respuesta pues tiene esta zona aquí como plana y luego sí que disminuye un poquito, ¿eh? Esto se produjo porque pues, es consecuencia de que en el sistema material que se ensayaba aquí pues había mucho fiber bridging, era una probeta de laminación en este caso, no era una unión adhesiva, había mucho fiber bridging y obtuvieron estos valores en el resultado. ¿Okay? Esto hemos tomado aquí los resultados de estos experimentales, no los hemos hecho nosotros, sino que los hemos sacado de una publicación de la gente de la UPB del País Vasco, ¿no? Del grupo de Ainhoa Rese y Mújica, que también tienen una aproximación similar a la que voy a presentar ahora, ¿eh? Pero básicamente la idea del método este inverso es que si nosotros tenemos o disponemos de un método analítico que a partir de, si conocemos la forma de la ley cohesiva, podemos obtener la curva fuerza de desplazamiento, luego lo que podemos hacer es iterar muchas veces este método analítico para obtener, ¿no? Para adaptar la forma de nuestra ley cohesiva de manera que obtengamos la respuesta que teníamos en los experimentos, ¿vale? Pues esto, pues dicho así en 2 palabras parece fácil, luego pues no es tan directo, pero lo hemos desarrollado y tenemos un método pues que a partir de la curva fuerza de desplazamiento pues podemos obtener pues la forma de la ley cohesiva, ¿vale? Esta gráfica de aquí sería la relación entre las tracciones y las aperturas, ¿vale? Que hemos obtenido a partir de estos datos experimentales. Esto lo hemos repetido también para una configuración de modo 2 y lo que vemos, pues, en este caso, pues aquí el fallo era más abrupto, no había toda esta zona donde se iba desarrollando una zona de proceso de fallos, sino en modo 2 el fiber bridging no jugaba un papel importante y el fallo era más catastrófico, ¿eh?
Y aquí vemos una comparación entre la ley cohesiva obtenida mediante el método directo y mediante este método inverso, ¿vale? Este método presenta muchas ventajas. En primer lugar, el coste del ensayo es mucho menor que el que teníamos anteriormente. Aquí lo único que necesitamos saber es el valor de la fuerza y el desplazamiento. Con el valor de la fuerza y el desplazamiento es suficiente, ¿no? En cambio, cuando aplicábamos el método directo, necesitamos hacer uso del Digital Image Correlation y de unos inclinómetros. En este caso de acá no es necesario, ¿vale? Y luego esto presenta otras ventajas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos analizar la dependencia de la ley cohesiva con la temperatura y la humedad durante el ensayo, que quiere decir que en lugar de hacer el ensayo en estas condiciones, donde la probeta pues, se encuentra ¿no? en las mismas condiciones que el resto del laboratorio, si en lugar de esto, pues aquí tuviéramos una cámara climática de ensayo y la probeta dentro de la cámara climática, porque las condiciones de temperatura pues, son muy altas o distintas de las que está el laboratorio, pues luego hacer la medida de las aberturas que tenemos en la punta de la grieta con este sistema, pues no es una cuestión trivial, ¿no? En cambio, con este método, pues pues no hay ninguna implicación y se puede obtener directamente, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que es una aproximación muy, muy interesante, ¿vale? Aún no lo tenemos publicado, tenemos unos artículos en preparación, que supongo que antes de fin del año los vamos a enviar, pero por ejemplo la gente de la Universidad del País Vasco, que estaba mencionando hace un momento, ¿no? Ainhoa Arrese, pues tiene un método muy similar que permite pues esto, obtener la ley cohesiva a partir de la curva fuerza-desplazamiento y pues unas asunciones que hacen aquí aplicando teoría de vigas. La única diferencia hay muchas diferencias en la formulación, pero la diferencia práctica en cuanto a los inputs que necesitas para obtener la ley cohesiva de los ensayos es que en su método, pues aparte de la curva fuerza-desplazamiento, pues necesitas el módulo de Young del material, pero esto es una cosa que no es difícil y que la mayoría de veces se conoce, por lo tanto es completamente equivalente. Muy bien, por lo tanto, ya hemos visto las propiedades de la ley cohesiva, que las podemos medir con procedimientos estándar. Lo único que no sabíamos cómo medir era la forma de la ley cohesiva, que ya hemos discutido que puede tener implicaciones importantes según en qué configuración. Aún hay muchos interrogantes abiertos, ¿no? ¿Cómo depende la ley cohesiva de las condiciones de temperatura y humedad o el envejecimiento en el que se ha sometido la probeta? ¿Cómo depende la ley cohesiva con el grosor de la capa de adhesivo? Hemos visto que depende, pero tendríamos que, o habría aún mucha más discusión de cómo cuantificar o identificar esta dependencia. También podemos identificar claramente que el tipo de adhesivo también va a tener una influencia muy grande en el comportamiento de la unión adhesiva. ¿Cómo depende la ley cohesiva? Pues si las condiciones de carga son distintas, ¿no? A fatiga o de rate dependence, etcétera, ¿no? ¿Vale? Por lo tanto, quedan muchos interrogantes abiertos que darían para algunos otros webinars como estos, como mínimo, ¿vale? Pero como mínimo sabemos cómo medir la ley cohesiva, ¿vale? Y tenemos, o sea, así mencionado, pues dos métodos, un método directo, que es más costoso, y un método inverso, ¿no? Que como el que hemos desarrollado o estamos desarrollando aquí en Girona, o el que también están desarrollando en la UPB,
pues, que permite determinar la ley cohesiva pues, de una manera pues, muy eficiente, con la curva fuerza de desplazamiento, que es algo que sabemos medir o podemos medir fácilmente en un ensayo. Bueno, de hecho, es la información mínima que normalmente tenemos cuando hacemos un ensayo, ¿no? No hemos discutido es qué tipo de fallo tenemos, a fallo adhesivo o fallo cohesivo. Aquí cuando hablamos de tipo de fallo adhesivo o cohesivo, aquí me he olvidado de poner una imagen, vamos a volver un poquito atrás. Cuando tenemos una unión adhesiva, ¿vale? Aquí nosotros tenemos esta unión adhesiva, un adherente, otro adherente, aquí tenemos un adhesivo. ¿Cómo va a fallar la capa de adhesivo? Va a fallar porque va a haber una grieta que va a crecer por esta zona de acá, dentro de la capa de adhesivo. Si la grieta crece aquí, dentro de la capa de adhesivo, esto es lo que vamos a identificar como un fallo cohesivo, ¿vale? De la cohesión del propio adhesivo, del material, ¿vale? Pues todo lo que hemos estado hablando o discutiendo ahora, pues de alguna manera, implícitamente, estaba asumiendo que era este el tipo de fallo que estábamos modelando, que es que crecía una grieta dentro, ¿no?, de la capa de adhesivo, era un fallo cohesivo, ¿vale? Por lo tanto, los mecanismos de disipación de energía que íbamos mencionando, pues siempre estábamos identificando pues la disipación que se producía dentro de la capa del adhesivo. Pero está claro que el fallo en una unión adhesiva pues puede producirse por aquí, por dentro del material, pero también se puede producir en la interfase, ¿no?, entre el adherente y la capa de adhesivo, ¿vale? Sería cuando se produce un fallo adhesivo, porque falla la adhesión entre el adherente y la capa de adhesivo, ¿vale? Con estos modelos de zona cohesiva podríamos simular este tipo de fallo. Sí, claro que sí, ¿no? Pero luego pues ya tendríamos que utilizar un modelo distinto, ¿no? Por ejemplo, pues tendríamos que poner o las propiedades de tenacidad para que si se produce un fallo adhesivo, que no necesariamente tienen que ser las mismas que para un fallo cohesivo, ¿vale? O utilizar, si nuestra estructura lo que sucede es, o sabemos que lo más crítico es que se produzca un fallo adhesivo, pues luego, pues en lugar de utilizar un elemento cohesivo para simular el comportamiento de todo lo adhesivo, luego a lo mejor otra aproximación es utilizar un elemento sólido para simular la capa de adhesivo y luego en esta interfase de aquí, entre el adherente y el adhesivo, colocar un elemento cohesivo que simule pues este tipo de fallo adhesivo, ¿vale? Luego, si no, podemos utilizar otras tecnologías de elementos, ¿no?, como los elementos con grietas embebidas, o de XFEM, o con Phase Fill, o otro tipo de tecnologías, que con eso pues podríamos llegar a predecir pues una grieta que se origina dentro de la capa de adhesivo y luego pues crece por la interfase o al revés, ¿vale? Esto no es objeto de este webinar, pero sí creo que es importante mencionarlo, ¿vale? Volvemos a la transparencia donde estábamos, ¿eh? ¿Vale? Por lo tanto, como decía, pues tenemos interrogantes abiertos, pues cuál es la dependencia de la ley cohesiva, cuál es el tipo de fallo que tenemos, y después, de hecho, todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿es la ley cohesiva una propiedad del material? Bueno, pues no lo sabemos, ¿no? Para una unión adhesiva, pues no es una propiedad material, porque depende del grosor de la capa de adhesivo y de distintos parámetros como hemos explicado, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros tenemos una unión adhesiva y la queremos simular, pues tenemos que tener muy claro que es que para el sistema material que nosotros tengamos, ¿no?, el grosor de la capa de adhesivo, las propiedades del adherente, etcétera, pues tenemos que determinar las propiedades mecánicas, las propiedades de nuestro modelo con los ensayos que hemos dicho, ¿no? Pues los ensayos estándares, la medida de la ley cohesiva, y luego tenemos que validarlo, tenemos que
con las propiedades que hemos ajustado, pues reproducir los ensayos de laboratorio que hemos realizado o que nuestro proveedor ha realizado para poder ver que realmente estamos captando o reproduciendo lo que ellos han hecho en los experimentos, y con esto pues definir pues cuáles son las restricciones en cuanto al tamaño máximo de elemento, el tipo de elemento, etcétera, etcétera. Y de aquí pues sacar unas guías de diseño, ¿no?, para quien vaya a ser el usuario final de esta carta de material, pues nosotros mismos o otra persona. Muy bien, y esto un poquito concluye la presentación, ¿eh? Quería solo añadir aquí 2 transparencias donde explicamos un poquito pues, los desarrollos bueno, es un resumen de los desarrollos que hemos hecho nosotros en este tema, en el tema de los modelos basados en el concepto de zona cohesiva, donde tenemos una trayectoria, pues tanto en la simulación la utilización de estos modelos para la simulación de laminación en condiciones estáticas, ¿no?, también para uniones adhesivas, en impacto, en fatiga, ¿vale? Esto es hasta el 2014 y pues continuamos trabajando en esto y haciendo desarrollos, ¿eh? Si alguien, aquí solo hay como una lista y muy detallado, pero si alguien luego quiere más detalles de alguna aplicación especial o alguna consideración especial, en el final de la presentación hay mis datos de contacto, me podéis contactar y estaré encantado de ayudaros si puedo, ¿vale? Y luego ya para concluir, pues unas consideraciones finales, ¿no? Pues esto, que los modelos de zona cohesiva se pueden utilizar o se utilizan para la simulación de uniones adhesivas. Pueden ser o son una buena herramienta, pero hay que tener en cuenta pues, sus características y las limitaciones que hemos ido discutiendo en esta presentación. Luego también hay que tener en cuenta de que es muy importante tener una buena caracterización experimental para poder utilizar este tipo de elementos, y luego también no solo estos, y después también tener claro pues, cuáles son las restricciones o limitaciones que tenemos en cuanto a la longitud máxima de la malla y el tamaño máximo de la malla, etcétera, etcétera, ¿no?, tal y como hemos discutido durante la presentación. Y luego, pues, como esta pirámide que hemos dibujado acá, pues, que siempre pues, hay que hacer cuando vayamos a utilizar algún tipo de este tipo de tecnología, pues tenemos que hacer como una especie de benchmark interno para estar seguros de que los parámetros que estamos introduciendo o que estamos utilizando para dimensionar nuestra malla y modelar nuestro problema son adecuados, ¿vale? Finalmente, agradecer pues, muchas de las cosas que os he enseñado en esta presentación, pues son fruto de un proyecto financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad con la ayuda de los fondos FEDER, y luego también muchos de los desarrollos se han llevado a cabo con IK4 e Ikerlan, que antes he mencionado, o con proyectos con Airbus y Aernova, pues un sincero agradecimiento. Y aquí pues una lista de gente, seguro que me he dejado a alguien y luego me va a saber mal porque lo he escrito justo antes de empezar el webinar, pero básicamente la gente que trabaja o ha trabajado conmigo en este tema. Muy bien. Y yo creo que ya está. Pues muy bien, muchas gracias, Albert, por esta interesante ponencia. Abrimos el turno de ruegos y preguntas. No nos podremos extender mucho porque no tenemos mucho tiempo, pero podéis lanzar las preguntas que consideréis. Y bueno, como los que ya habéis participado con anterioridad en otros webinars, sabréis que la semana próxima, como hoy es jueves, la semana próxima os enviaremos un link con el vídeo, así como los datos de Albert, aunque bueno, ya tenéis aquí su correo.
para cualquier duda que surja y cualquier cosa que queráis comentar con él estará a vuestra disposición. Comentaos también que el webinar de diciembre lo hemos cambiado de fecha, será el 15 de enero. Bueno, diciembre es un mes un poco problemático, así que hemos decidido cambiarlo. Tendremos a Xavier Martínez de CIMNE y de la Universidad Politécnica de Cataluña. Como os digo, podéis escribir las preguntas que consideréis oportuno o bien en el apartado de preguntas y respuestas o en el chat. Y bueno, pues tenemos una primera pregunta que dice, ha explicado que es muy importante tener una malla suficientemente refinada. Si por cuestiones de coste y tiempo computacional no podemos hacer una malla tan refinada, ¿existe alguna alternativa? Sí. Mira, esta, como es una pregunta que siempre me hace la gente. No, pensaba que había preparado una transparencia o no. Bueno, lo puedo explicar con esta. A ver. Lo teníamos. Existe una opción para o sea, si estamos en la situación que tú decías ahora, ¿no? Que es que nosotros sabemos que tenemos que utilizar una malla de 0,25 milímetros como máximo, pero nuestra aplicación, por limitaciones de cálculo o tiempo computacional, no podemos ir a una malla más pequeña de 4 milímetros. Luego, ¿cómo podemos hacerlo para predecir o tener una simulación, unos resultados que se acerquen más a la realidad que lo que vemos en esta situación de acá, ¿no? Luego lo que podemos hacer es, o una opción es, como hemos dicho, de las propiedades que nosotros introducimos en la Material Card, hay unas, por ejemplo, estas de aquí, las propiedades de resistencia, que muchas veces son difíciles de determinar o que no tenemos nosotros disponible, ¿no? Es muy fácil que el proveedor te dé pues, las propiedades de tenacidad, pero no las de resistencia. Luego lo que tú puedes hacer en tu modelo numérico, reducir los valores de la resistencia que tú pones en el modelo, de manera que al reducir los valores de la resistencia, la longitud cohesiva numérica va a aumentar, ¿vale? Eso puede ser una solución. El único problema que hay que tener en cuenta es que como estarás cambiando las propiedades de iniciación, ¿no? De resistencia, luego pues si tu estructura rompe de una manera muy abrupta, muy inestable, pues luego allí pues habrá podría ser que tu predicción no fuera acurada. Pero si es algo que puedes utilizar pues como en dos etapas, ¿no? Para primero pues dices, pues mira, voy a hacer una simulación con la malla muy gruesa, pues voy a reducir las tracciones para que no tenga ese problema y luego pues ya en la zona que me aparezcan las dilaminaciones, pues ahí hago una malla mucho más refinada para predecir también bien la iniciación. De acuerdo, Albert, muchas gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Bueno, pues no tenemos más preguntas. Bueno, tenemos un comentario. Espera. Alfredo Cánovas dice, en una de las gráficas se reflejaba que si el espesor del adhesivo es mayor, la capacidad de carga del mismo es mayor, pero ¿hay un espesor máximo a partir del cual la capacidad de carga disminuye? Sí, esto dependiendo de la configuración que tengas, las condiciones de carga y distintos factores, pues puede pasar o sea, normalmente sucede que hay como la dependencia no es siempre monotónica creciente o monotónica decreciente, sino que normalmente crece y después a partir de un cierto espesor de adhesivo, pues las propiedades se devienen
ya más constantes porque los adherentes, ¿no? El grosor de la capa de adhesivo es lo suficientemente grande para que los mecanismos de disipación que se produzcan allá no se vean influenciados por la presencia de los adherentes, ¿no? Perfecto. No sé si tenéis alguna pregunta más. Agradecerte de nuevo, Albert, que hayas compartido este tiempo con nosotros. Muy bien, muchas gracias, ha sido un placer. Y bueno, si no tenemos ninguna pregunta más, como os hemos comentado, pasaremos a cerrar este webinar y a esperaros al siguiente, que será el mes de enero. Creo que no, por el momento no va a haber ninguna pregunta más. Así que, Albert, muchas gracias y un saludo al Grupo AMADE Muy bien, y a Girona, de nuestra parte. igualmente, gracias. Un saludo a todos y hasta el próximo webinar.